Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio televisivo para el encuentro y diálogo entre madres y padres de familia con reconocidos personajes de la cultura, el deporte, la ciencia y la educación. Nuestro invitado es el doctor en Historia Alfredo Ávila Rueda. Él es egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM, con maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras y ha recibido la medalla Alfonso Caso por sus estudios de posgrado. Alfredo Ávila es un profundo conocedor de la historia de México del siglo XIX. Ha realizado estudios sobre el liberalismo, la independencia y la historia de las ideas en América Latina. Nuestro invitado es una persona de edad media, alto, de complexión robusta, tez clara, con cabello castaño y ligera barba. Usa gafas y viste de manera casual con pantalón oscuro y camisa azul claro. Nuestra charla se realizará al interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México, en el amplio e iluminado salón de lectura rodeado de libros. Aquí, madres y padres de familia conversarán con Alfredo Ávila sobre su experiencia como investigador y difusor de la historia y sus reflexiones en torno a la importancia de promover la lectura y la investigación sobre la historia para entender y transformar el presente. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están aquí. Yo soy Alfredo Ávila, soy doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y también soy profesor en la propia universidad. Yo soy investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Soy doctor en Historia y eso ya es una cosa rara. No quiero que nadie me pregunte en el transporte público si hay un doctor en el transporte público, porque yo lo soy, pero no puedo curar absolutamente a nadie. Y eso genera muchas dudas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de estudiar historia? Y la verdad es que cuando yo entré a estudiar historia no tenía la menor idea. O bueno, tenía algunas ideas, pero la verdad es que no tenía una idea tan cercana a lo que realmente es la historia. Yo entré a estudiar historia porque me gusta leer, así de simple. A mí, desde pequeñito, me gustaba irme a la casa de mi abuela y mis primos se enojaban mucho conmigo porque siempre estaban diciéndome, Alfred, por favor, sal a jugar con nosotros. Y yo sí salía a jugar con ellos, pero si hacía mucho calor o alguna cosa que no me convenciera, yo me quedaba ahí en la casa de mi abuela leyendo libros, leyendo historias. Es más, incluso cuando un autor nos dice, bueno, yo me inspiré en la historia para escribir esta novela, pues sí, es inspiración en la historia, pero sabemos que se trata de ficción. Entonces, puede parecer paradójico, pero empecé a leer muchas novelas, déjenme contarles, muchas novelas del siglo XIX. Novelas mexicanas y novelas de otros países, pero del siglo XIX. Entonces leía, por supuesto, del lado de la literatura mexicana, pues a Ignacio Manuel Altamirano, leía, por supuesto, a Fernández de Lizardi, aunque reconozco que don José Joaquín nunca me gustó mucho, pero leía muchas de estas novelas, como las de Manuel Paino, de corte costumbrista, que nos muestran cómo vivía la gente en esa época. Por supuesto que cuando Paino estaba escribiendo, él no estaba escribiendo historia, porque él estaba escribiendo sobre la sociedad en la que él vivía. Pero después de 100 años, o de 100 y pocos años de que él las escribió, pues claro, para mí aquello era historia y me gustaba mucho. Pero también leí muchas cosas de literatura europea y esto es algo muy recomendable para todo mundo. Yo sé que a veces nos cuesta mucho trabajo, pero la literatura europea del siglo XIX también es fascinante. Y estoy pensando, por supuesto, en literatura española, en la literatura de aquella época, como la de Benito Pérez Galdós o la de Leopoldo Alas Clarín, que también es muy costumbrista, pero que tenía además otra cosa que a mí me parecía impactante. Piensen ustedes en Benito Pérez Galdós, que cuenta la historia de su país, de España, y de las guerras napoleónicas.
Entonces yo cuando empecé a leer a Pérez Galdós y empecé a ver las guerras napoleónicas, aquello me parecía extraordinario. Yo empecé a aprender de Napoleón gracias a la literatura española, pero también gracias a la literatura rusa. Y hay que recordar también esos grandes escritores rusos, Tolstoy y Dostoyevsky, que cuentan todos estos episodios realmente apasionantes. Y sin embargo, no fue tanto eso lo que me hizo entrar a historia. Y yo no había pensado mucho en historia. Yo tuve la enorme ventaja de tener muy buenos profesores de historia en el bachillerato que no me enseñaban únicamente datos, sino que también me enseñaban procesos, pero de cualquier manera es aprenderlos, simplemente aprenderlos. Y lo que descubrí en la carrera de historia es que no se trata de aprender información, no se trata de aprender datos y más datos. La historia es fundamentalmente investigación. La historia es investigar. Y eso es fascinante. Lo que descubrí allí fue una cosa fascinante. Investigar la historia y empezar a pensar que prácticamente todo lo que se nos dice de historia también es un producto histórico y hay que investigar cómo se construyó también ese producto histórico. Es empezar a desmenuzar, empezar a ir incluso con los ojos más inocentes que sea posible a los archivos. Entonces vean cómo usamos la historia, cómo usamos la memoria, y eso fue algo con lo que yo empecé a enfrentarme. Yo empecé a trabajar el proceso de la Guerra de Independencia de México, pero lo interesante de la Guerra de Independencia es que la Guerra de Independencia está llena de interpretaciones, y no voy a decir de mitos, porque no son mitos, son tradiciones que existen, pero que no se pueden sostener a la luz de la investigación documental. Les voy a poner algunos ejemplos. Para empezar, se nos dice, es que todos los héroes de la independencia querían la independencia para establecer una república y separarse de España. Y cuando uno empieza a darse cuenta, y la Guerra de Independencia es muy propicia para eso, porque ahí hay muchísima efervescencia, y entonces uno empieza a darse cuenta de que la historia no es tan simple como nos la cuentan. La historia no es sencilla, la historia no es lineal, la historia no es una historia de buenos y malos. Y aquí aprovecho para decir algo, porque yo también tuve la tentación en algún momento de decir, ¿y qué tal si los buenos no son tan buenos y los que decimos malos en realidad eran los buenos? Y entonces empecé a pensar, a ver, ¿y Agustín de Iturbide? Pues porque Agustín de Iturbide, nos guste o no nos guste, fue el que hizo la independencia, fue el que consiguió la independencia. Pero rápidamente me di cuenta, y esa es la ventaja de hacer investigación, de que tampoco Iturbide era bueno. Iturbide consigue la independencia, sí, pero también es un tipo ambicioso, también reprime a la oposición, también impide que el Congreso sesione libremente, obliga a los diputados que estaban en contra para que votaran a su favor para coronarlo. Es decir, tampoco, y además tampoco era muy inteligente en términos del manejo del gobierno, ¿no? Si puedes llegar al poder, pero luego, cuando estás en el poder, hay que gobernar. Y tampoco se le daba mucho eso. Y ese fue para mí el gran descubrimiento. Hay que hacer investigación, hay que rastrear, hay que darse cuenta de todo lo que hay alrededor de cada personaje y encontrar que cada personaje era igualito a nosotros, igualito a nuestros políticos actuales, que tenían aciertos y que tenían muchísimos defectos, bastantes más de los que a veces queremos admitir. Y ahora lo que estoy trabajando es enfermedad, a la gente común y corriente. ¿Qué pasa con la gente común y corriente cuando llega una epidemia y acabamos de tener en México, y no se acaba de ir, en México y en el mundo, una tremenda pandemia que parece que se va, pero todavía no, y que está ocasionando un montón de cambios sociales? Y entonces empecé a preguntarme, ¿y qué pasó antes? Y lo que descubrí es que cuando llegó el cólera a México, no solo a México, el cólera en el siglo XIX fue una pandemia también, llegó a Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, en Europa, hizo añicos, en Asia, no se diga. ¿Cómo impactó el cólera en la vida de las personas? ¿Qué hizo el cólera en la vida de las personas? ¿Cómo viven las mujeres la enfermedad? Y la importancia que tienen las mujeres en una pandemia. Ahora se sigue notando, creo yo, pero no le ponemos tanta atención. Las mujeres son las que cuidan.
Y entonces tenemos allí hospitales que se fundaron en la Ciudad de México, en Guatemala, en Nueva York, y eran las mujeres las que cuidaban. Eran las mujeres las que estaban a cargo. Entonces, esa historia que ya no es la historia de Juárez, que ya no es la historia de Santa Anna, que ya no es la historia de Porfirio Díaz, pero que es la historia de mujeres y de hombres como nosotros, y que eso además es fundamental para la enseñanza de la historia. Decirle a nuestras hijas, a nuestros hijos, tú también eres parte de la historia. No solamente los grandes, no solamente los que están allá. No es el presidente, no son sus generales, no son sus secretarios de Estado. La historia la hacemos todos. Pues, sí, perdón, me gustaría escuchar sus preguntas, sus comentarios. Hola, ¿qué tal? Rodrigo Ortega. Yo quisiera saber en qué momento de tu vida como estudiante y como profesor te interesó estudiar aspectos de la historia de México poco retomados. Pues mira, la verdad es que me interesaba desde un inicio. Desde que entré a la carrera me empezó a interesar aspectos de la historia más cotidiana. Por ejemplo, la historia de la vida cotidiana, la historia de las mujeres, la participación de las mujeres en la economía, que casi siempre pensamos, oye, las mujeres nunca trabajaron, las mujeres empezaron a trabajar a partir de la mitad del siglo XX para acá. No, pues, señores, las mujeres trabajaron desde siempre, y tenían un papel fundamental en la economía doméstica también. ¿Quién cuida el huerto? Mientras que el hombre dice que va y trabaja de sol a sol, ¿quién cuida el huerto? En México, ¿quién hace las tortillas? Las tortillas. Es que ya no tenemos idea, pero ¿ustedes saben cuánto tiempo se tarda alguien haciendo tortillas desde el maíz? Es decir, el nixtamal, el desgrane, todas estas cosas. O sea, son tareas económicas que tienen un impacto muy, muy importante. Una de las primeras revoluciones para las mujeres en México fue el invento de la máquina tortilladora, aunque parezca ridículo, pero ese tipo de historias siempre me interesaron. Entonces, ahí también estoy viendo esas otras historias que no se ven, pero no es tanto mi caso. Como dije, yo hice muchos años historia, la gran historia, la historia de la guerra, y tengo muchísimas colegas muy queridas que trabajan historia de las infancias, que trabajan historia de las mujeres trabajadoras, que trabajan historia del secuestro infantil. Es que hay montones de temas allí que están presentes en nuestra vida cotidiana. Lamentablemente muchos de estos temas siguen presentes, ¿no? Y bueno, pues hay que estudiarlos. A mí me gustaría saber a qué edad te agradó y supiste que ibas a ser historiador, y hoy, ¿qué es lo que más te llama la atención de la historia? Mi decisión fue muy de inmediato. Tengo que inscribirme en la UNAM. ¿Qué voy a estudiar? Pues voy a estudiar historia. Mira, yo no lo había pensado antes. Voy a estudiar historia. Entonces, no es que haya habido ahí una vocación, me gustaba, pero siempre me había gustado porque la leía, porque leía mucho. Sigue siendo una de mis cosas favoritas. Este es un consejo para quien quiere estudiar historia. Para estudiar historia hay que leer. No se puede entrar a estudiar historia si no les gusta leer, para empezar. Hola, yo soy Pedro Alberto. Pedro. Y quiero preguntarte, ese momento en cuanto tú decides estudiar historia, ¿cómo es la reacción en tu familia? ¿Qué tanto apoyo? ¿Cómo fue ese momento? Pues mira, qué bueno que lo preguntas, porque sí, debía haber hablado de eso. Yo estaba muy asustado, y estaba muy asustado no por la reacción de mi familia, sino porque no sabían que me había metido. Por supuesto, a mi padre le pareció una cosa espantosa que yo estudiara historia. Ya saben, lo típico, te vas a morir de hambre. En algún momento me pidió que hiciera una segunda carrera y me dijo, ya que estás en historia, pues búscate algo que sea, no arquitectura, pero algo más o menos parecido. Entonces entré a estudiar Derecho como segunda carrera. Pero me di cuenta de que las asignaturas de Derecho que yo estaba cursando pues eran Historia del Derecho, Derecho Romano. No me gustaba estudiar Derecho, lo que me gustaba era la historia. En ese caso concreto, historia del Derecho. Y debo decir que poco a poco mi padre empezó a ceder, no tanto por la expectativa de futuro,
Yo entiendo muy bien que los padres, las madres siempre están pensando de qué va a vivir mi hijo, ¿no? Pero el entusiasmo que yo empecé a adquirir en la carrera al descubrir todas estas cosas, creo que finalmente los contagió. Y eso ayudó a que tuvieran una perspectiva diferente de mi carrera. A mí me gustaría saber cuándo, después de ser historiador, ¿cómo aprendiste a escribir? Voy a ser repetitivo, leyendo. La única manera de aprender a escribir es leer mucho más de lo que se escribe. Y sí es un problema al que a veces yo me enfrento con estudiantes que quieren hacer investigaciones, que quieren escribir y que de pronto les pregunto, oye, ¿y has leído novelas? ¿Has leído? Me dicen, no, pero es que yo estoy escribiendo historia. Perdón, pero si no lees, no sabes escribir. Hay que leer muchísimo. Hola, Araceli. Doctor, desde su perspectiva, si hablamos del sistema mexicano, ¿cuál cree que es la ventaja de la vida escolar en México a diferencia de otros países? Pues mira, a mí me parece que una cosa muy importante, que puede ser también criticable, pero es muy importante, es que en México tenemos planes de estudio que son federales, son nacionales. Cuando empezamos a ver lo que sucede en otras partes del mundo, no tan lejos, en Estados Unidos, que tiene un sistema educativo descentralizado, y alguien me dirá, bueno, sí es una federación, por lo tanto cada estado, sí, está bien. Pero de pronto uno se encuentra con que hay lugares de Estados Unidos, en Luisiana, en Texas, en Florida, que los padres de familia dicen, yo no quiero que le enseñen a mis hijos eso de la esclavitud, porque nos hacen quedar mal. Oye, perdón. Aquí no se trata de hacer quedar bien o quedar mal, se trata de saber historia. Y la historia de Estados Unidos, se construyó sobre la esclavitud, fundamentalmente. Sobre otras cosas también, pero fundamentalmente sobre la esclavitud. Entonces, eso puede ser muy democrático, y a lo mejor lo es. Pero la historia no se decide en grupos. La historia no se decide yo quiero contar la historia de esta manera. No, la historia es investigación. Y si la investigación te demuestra que tu país cometió errores, pues hay que asumirlo. Tengo que enseñar lo que las investigaciones están dando a conocer, no lo que yo quisiera dar a conocer. Pero eso que conté de Estados Unidos sucede en todas partes. En Inglaterra hay grupos muy conservadores que dicen es que hay que recordar al Imperio Británico con honor. Perdón, el Imperio Británico asesinó a millones de personas en todo el mundo. O en Bélgica, es que Bélgica es la cuna de la civilización y eso hay que enseñar. Sí, pero Bélgica destrozó miles de vidas en el Congo. Y eso también habría que contarlo. Hola, Mari Carmen. Una pregunta. Después de todas estas investigaciones que usted nos comenta, ¿considera que hay más mitos o realidades en la historia de México? No hay mitos. Hace rato lo dije. Lo que hay son tradiciones. Y hay que entender cómo se construyeron las tradiciones. Pensemos, por ejemplo, los niños héroes. Mucha gente les va a decir, es el mito de los niños héroes. No es el mito. Efectivamente, hubo un ataque del ejército de Estados Unidos al castillo de Chapultepec. Efectivamente, en el castillo estaban los cadetes. Y es verdad que habían decidido no salir. Se les dio la oportunidad y decidieron no salir de allí. Y efectivamente, algunos cadetes murieron bajo las balas del invasor, como decía el poema. Algunos cadetes murieron, la mayoría se rindió. La mayoría decidió, bueno, pues estamos perdidos. Pero no solo hubo cadetes, también había tropas al mando de Nicolás Bravo, que estaban en la base del cerro, y había otras tropas que venían del batallón de Tepic. Desde Tepic habían venido hasta la Ciudad de México a combatir a los estadounidenses. Y entonces, después de que pasa la guerra, se empezó a recordar, oigan, aquellos cadetes, la gesta de los cadetes. Y se empezó a pensar que los cadetes eran muy importantes para la historia de México y se necesitaba reforzar un sentido nacionalista. Y entonces se empezó a recordar cada año la gesta de los cadetes, de los estudiantes del colegio militar, no de los niños, de los estudiantes del colegio militar. Y luego por ahí en el Porfiriato
apareció Juan Escutia. Fíjense que Juan Escutia nunca fue alumno del colegio militar. Ahora lo que se ha descubierto es que él era de Nayarit. La familia Escutia es una familia importante de Nayarit. Es muy probable que él viniera con el batallón de Tepic y que murió en la batalla. Y se empezó allí a hablar de Juan Escutia, y entonces el colegio militar no encontró ningún archivo. No importa, lo hacemos cadete, porque además era el más jovencito. Y por ahí se empezó a recordar, es que se enredó en la bandera. Pero en realidad esto de que él se puso en la bandera y se dejó caer fue una mezcla de otras tradiciones. Sabemos que en Churubusco, un par de días antes de la toma del castillo, hubo soldados mexicanos que salían con la bandera a combatir. O sea, no es falso lo que sucedió, no es falso que se enredara en la bandera, pero sí que Juan Escutia lo hubiera hecho y que fuera cadete. Pero vean cómo se va construyendo la tradición. Y el historiador lo que hace, o la historiadora lo que hace, es descubrir cómo se va construyendo. Hola, por favor. Enrique Alcántara. Enrique. Doctor, para comprender mejor la historia, ¿es importante hacer investigación? Es la única manera. Es la única manera. O sea, memorizar, la memoria es importante, por supuesto, pero memorizar no sirve de nada si no hacemos investigación. Historia, la palabra historia tiene dos sentidos. El sentido original, que es el que dio Heródoto de Halicarnaso, que decimos el padre de la historia, bueno, Heródoto de Halicarnaso, que escribió un libro que se llama Las Historias, que empieza así. Estas son las historias de Heródoto de Halicarnaso. Historias significa las indagaciones, las investigaciones, las pesquisas. Entonces, el primer sentido de historia es investigar. El segundo sentido es el que usamos cotidianamente de relato. Te voy a contar una historia. Mezclamos esas dos cosas y tenemos lo que es la historia como profesión. Investigación y presentación de los resultados para que se conozcan los resultados. La escritura, pero no solo la escritura, también ahora se divulga la historia con el cine, se divulga la historia con video, con audio, hay podcasts de historia, cosas como esas, ¿no? Pero sí, es fundamental la investigación, no hay historia sin investigación. Como historiador, ¿has pensado registrar tus experiencias en los planteles donde has estado? Sí, ocasionalmente lo hago. Es muy, como dije hace rato, es muy útil para enseñar historia estar trayendo al presente, estar remitiéndonos a las experiencias presentes. Entonces hay que pensar en cuáles son los contextos cotidianos y cómo eso nos permite darle una nueva dimensión al pasado. Voy a poner un ejemplo personal. Cuando entré a estudiar historia, pues muchachos de 19 años, y a los 19 años uno es bastante irrespetuoso y rebelde y cree que ha descubierto el mundo, me di cuenta de que la Revolución Mexicana, eso que llamamos la Revolución Mexicana, pues en realidad habían sido muchas guerras, no una guerra, muchas guerras, y que además habían sido de distinta índole y con intereses diferentes y que no siempre habían sido los intereses que uno quisiera que fueran. Y también descubrí que no participó tanta gente como pensamos. El discurso político nos dice, el pueblo de México se levantó contra la dictadura. A ver, el pueblo de México, pues unas cuantas personas. Y otras se levantaron a defender a la dictadura. Entonces yo recuerdo que una vez estaba charlando con mi abuelo en Durango, en un pueblito de Durango, en la Villa de Nombre de Dios, Durango. Y le decía, abuelo, es que mira, la revolución en realidad no fue como nos la enseñan. Mi abuelo me cayó y me dijo, no, Alfredo, mira, cuando yo era niño, yo veía aquí enfrente la vía del ferrocarril, efectivamente el ferrocarril todavía está la vía por allí, y por la vía pasaban las tropas de Villa. Y yo veía a la gente caminando durante 4 o 5 días. Y si hay gente caminando 4 o 5 días, pues no es tan poquita gente. Estamos hablando ahí por lo menos de unas 100,000 personas que están recorriendo. Y yo pensaba, bueno, pues él lo vio, él lo vivió. Yo no caí en cuenta en ese momento, caí en cuenta un poco después. Mi abuelo nació el año en que asesinaron a Pancho Villa. Lo que él no vio no eran villistas,
No pudo haber visto villistas. Lo más posible es que fueran cristeros. Por supuesto, nunca cometí la tontería de ir a decirle a mi abuelo, te equivocaste. Sí, no, ya. Pero ¿por qué él decía que eran villistas? Porque es Durango. Porque Durango es la tierra de Pancho Villa. Porque hay toda esta tradición villista en Durango. Porque en la escuela le enseñaron de la Revolución Mexicana y le enseñaron de Pancho Villa, pero no le enseñaron de los cristeros. Entonces, su recuerdo era ese. Fíjense qué bonita juega la memoria, ¿no? Esa era su memoria. Y él no estaba mintiendo. Él no mentía, porque además mi abuelo era un buen hombre. Yo nunca lo vi mentir así. No estaba mintiéndome. Pero tampoco me estaba diciendo la verdad. Entonces, ese tipo de anécdotas personales tienen más impacto entre tus estudiantes que simplemente relatar, miren, participó tanta gente en la revolución, tanta gente en la guerra cristera. Pues muchas gracias, de verdad, yo encantado de compartir con todos ustedes y pues de hablar de historia. La verdad es que la historia es fundamental para nuestra sociedad y yo espero que cada vez haya más chicas y más chicos que, por la razón que sea, por una vocación que sienten desde chiquitos o porque en último momento decidieron, como hice yo, estudian historia. Gracias.